Si no tuviera un aplauso, si no tuviera un reconocimiento, ¿lo seguiría haciendo? Hermanos, si Dios nos llamó a hacer algo, nos llamó a adorarle a Él, a servirle, aunque no haya aplausos, aunque no haya un reconocimiento público, aunque no haya una palmadita. Dios nos llama a honrarle a Él. Y una de las cosas principales es que lo hagamos con un corazón genuino, auténtico. En este segmento, hermano, de Mateo capítulo 6, verso 1 al 15, habla una palabra que se va a repetir una y otra vez, en secreto. Habla también de recompensa, pero también nos deja ver la actitud en cual usted y yo podemos adorar a Dios. Cuando dice, guardaos, es una advertencia para usted y para mí, hermano. Guardémonos de hacer las cosas para ser vistos por los demás. Al ojo que debemos agradar, hermano, es a Dios. El único que ve las cosas, incluso cuando nadie más, hermano, las ve, es Dios. Jesús, hermano, sabe y entiende que sus discípulos, hermano, practican estas cosas. Que los que están siguiendo a aquellos discípulos están practicando. Por eso dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Le parece si lo leemos juntos, hermano? Mateo capítulo 6, verso 2, por favor. Mateo 6, 2, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, era una práctica. De hecho, hermano, la limosna era un acto de piedad, un acto de misericordia. Un acto que traía gozo y alegría a nuestro Dios, porque Dios desde el Antiguo Testamento ha pensado en los pobres, en los huérfanos, ha pensado en el extranjero, ha pensado en el débil, y Dios nos ha dejado bendición para ellos. Así que nos dice, cuando pues des, no dice si das alguna vez, cuando des, cuando practiques esto. Repito, no está señalando la práctica, está señalando la actitud. Aparentemente, externamente, ellos practicaban esto, cumplían con esto, pero no lo hacían de corazón. No lo hacían por la motivación correcta. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Es una manera para hacer alarde. Yo hice esto, o voy a hacer esto. No sé si en la actualidad a veces ha visto algunas fotos, algunos videos, que quizás hay personas que están dando un apoyo, una necesidad, una limosna, y hay muchos celulares tomándole. E incluso antes de que le dé la moneda, ya tiene todas las fotos. ¿Para qué? Para ser reconocido. Para que digan, qué bondadoso, qué piadoso. Pero Jesús nos dice, hermano, cuando tú des limosna, hazlo en secreto. Cuando tú des limosna, hazlo de corazón. Cuando tú hagas esto, hazlo de todo tu corazón. Y hermano, la intención es que usted y yo hagamos todas las cosas para el Señor, pero con la intención correcta, adorar al Señor. Así que sería interesante hacer unas preguntas de reflexión, hermano. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Venimos a adorar al Señor? ¿Cuál es nuestra actitud de servir a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud, hermano, de presentarnos delante del Señor? ¿Cómo usted y yo tenemos una actitud si tenemos una responsabilidad, un cargo, un llamamiento? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué hacemos las cosas? La Escritura nos recuerda, hermano, que lo hagamos sincero, que lo hagamos genuino, que lo hagamos de una manera auténtica. A Jesús no le sorprendía, hermano, que mucha gente diera limosnas. Usted recuerda aquel caso donde está esa viuda y esos fariseos que echan mucho, pero dice de lo que le sobra. En cambio, esa viuda pobre echó todo su sustento. No fue la cantidad, sino la intención. Jesús está tratando con una práctica, hermano, que ellos lo hacían simplemente como un formalismo, como algo que tengo que hacer. Y a través de este pasaje, hermano, Jesús no quiere decir que usted y yo tengamos una viva relación con Dios. No un formalismo, no una práctica, sino una relación con el Dios que nos ha salvado, con el Dios que ha venido a dar su vida en rescate por usted y por mí. Nuevamente esta pregunta, hermano, la enfatizo, ya lo he mencionado en otros pasajes. ¿Usted tiene una religión o tiene una relación con Dios?
debemos tener una relación con Dios. Un encuentro personal, una relación con aquel que nos ha salvado, una relación con aquel que ha dado su vida por usted y por mí. Guardaos de hacer las cosas para ser vistos por los demás. Guardaos de tener y tocar trompeta, guardaos de hacer exageración de las cosas. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Es una expresión para decir, hermano, llamar la atención, para exaltarse, para reconocer sus virtudes. Dice, como sucedía en esa época, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, y escucha esa frase, para ser alabados por los hombres. La gente buscaba, incluso los que trataban de servir a Dios, buscaban ser agradables delante de Dios. No, delante de los hombres, hermano. Querían ser reconocidos por piadosos, porque daban mucha limosna, porque hacían largas oraciones, porque en sus oraciones hablaban muchas frases domingueras, repetían muchas palabras, porque ayunaban mucho. Repito, estas prácticas, hermano, Dios las había establecido para acercarnos a Él, pero no eran para que ganarnos el favor de Dios. Eran medios para acercarnos a Dios, como ahora es la palabra, acercarnos a Dios, la oración, acercarnos a Dios, el servir a Dios, el ayuno también nos invita a servir a nuestro Dios. Cuando pues des limosna, y limosna, hermano, es una ayuda voluntaria, es algo que nace del corazón. Es decir, Jesús está pensando, hermano, en sus discípulos que son generosos, que han recibido del Señor y entonces de las bendiciones que damos, que recibimos, tenemos que compartir. Jesús está tratando con este auditorio y nos lleva a usted y a mí a reflexionar, hermano. Las bendiciones que usted y yo recibimos, ¿simplemente son para nosotros o también son para bendecir a otros? Lamentablemente, hermano, se ha exagerado, se ha manipulado algunos versículos para exigirle, para quitarle la lana a las ovejas. Pero la Escritura dice que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Así que debemos ser generosos. Nuestro Padre es amoroso, nuestro Padre es generoso, usted y yo debemos ser generosos. La lección que nos compartía nuestro hermano nos habla de la sanidad de un ciego de nacimiento en la escuela dominical. Y hace una pregunta el escritor. Los discípulos se enfrascan en la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Pero el escritor dice que Jesús vio a este hombre, vio la situación, vio la condición y también hace la reflexión y pregunta, ¿cómo usted y yo vemos a las personas en una necesidad? ¿Cómo vemos a las personas quizás en una discapacidad? A veces ya ni las vemos, o los que están en los semáforos pasamos de largo. El Señor nos recuerda, hermano, que Él se hizo pobre para llenarnos con toda su bendición. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Esos hombres que se alaban, esos hombres que hacen las cosas para ser vistos por los demás, dice, de cierto ya tienen su recompensa. Y un autor antiguo dice, ¿cuál es la recompensa de esos que buscan el agradarse a sí mismo? Pues el aplauso del hombre. Tienen el aplauso del hombre, pero no tienen la bendición de Dios. Así que, hermano, cuando tú des, cuando tú hagas, hazlo de corazón. No para que ser visto por los demás, ni siquiera, hermano, para competir con los demás. Aquel dio, yo también tengo que dar. Aquel puso 5, yo también tengo que poner 5. Usted recuerda en la época de la iglesia, hermano, naciente, la iglesia primitiva, que había necesidades y algunos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Pero había una pareja, Hechos capítulo 5, de un hombre llamado Ananías, su esposa Zafira. Nadie les dijo que vendieran su propiedad. Ellos, hermano, vendieron la propiedad y cuando vendieron la propiedad dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a decirle a los apóstoles que nos dieron tanto y todo va para allá. Fue así, hermano. Quisieron engañar al Espíritu de Dios. Pedro le dice, cuando la tenías físicamente, esa propiedad era tuya. Lo que te pagaron por ella también era tuyo. ¿Por qué
que hiciste engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué hizo eso, hermano? ¿Por qué hicieron eso? Porque los demás estaban también compartiendo esas propiedades. Porque los demás sí estaban dando genuinamente. Porque los demás sí estaban haciendo generosos. Y que nosotros no nos quedar atrás. Hermano, la actitud correcta es dar de corazón. Para el Señor. Para el Señor. Todo lo que hagamos debe ser como para el Señor. Aún, hermano, cuando quizás el ojo humano no nos vea. El Señor desde el Antiguo Testamento nos habla de un beneficio, nos habla, hermano, de estar conscientes de los menesterosos. Deuteronomio capítulo 15, verso 11, hermano. Deuteronomio capítulo 15, verso 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Porque no faltará, dice, habrá necesitados en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La semana pasada nos hablaba el Señor que debemos hacer misericordia, no solamente con los nuestros, no solamente con el prójimo, sino también con aquellos incluso que no son prójimos. Para que seamos hijos de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y aquí dice, abrirás tu mano. Y es una expresión, hermano, para dar, para bendecir. Y alguien ha dicho que cuando usted y yo recibimos bendiciones, pero no soltamos, no compartimos, esa bendición se echa a perder. Pero cuando esa bendición llega a nuestra vida y sea mucho, sea poco, compartimos, hermano, el Señor rinde, el Señor hace multiplicar. ¿Será así, hermano? ¿Usted ha visto? ¿Tiene experiencias de que Dios le ha bendecido? Incluso cuando usted parecía que no tenía nada, compartió. Y no estamos hablando, hermano, el Señor no está hablando de la cantidad, sino es el acto, la fe, la confianza. Cuando usted da, cuando usted comparte de manera genuina, el Señor no se queda con nada. Dice el Salmo 41, verso 1, hermano. Dichoso, feliz, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. El que da al pobre, hermano, a Jehová presta. Jesús nos recuerda, hermano, cuando estuve angustiado, me visitaste en la cárcel. Cuando estuve necesitado, me diste pan. Algunos sí y otros no. Hermano, un aspecto interesante es ¿dónde está nuestro corazón? El Sermón del Monte habla ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la meta? Porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Lo que usted ame, ahí va a estar su corazón. Lo que es su prioridad, ahí va a estar su corazón.